Salió otro avión a buscar vacunas, preocupan los casos de grooming, hoy es el Día de la Bandera y en el Día del Padre te regalo a este Messi padrazo. Otro día más en este hermoso y familiero país. ¡Lo primero es la familia! En este Día de la Bandera salió otro avión a China en busca de vacunas. Hoy domingo, ¿no descansa esta gente? Y eso que ayer ya había salido uno. Para esta semana se esperan 5 millones nuevas dosis. Dale, dale que nos vacunamos todos. Dale, Ingrid, dale. Además, hoy en Fuego Amigo recibimos a la diputada Gisela Marciota. ¿Cómo afecta la ley de equidad de género a los medios de comunicación? ¿En qué quedó la ley de emergencia de COVID? ¿Cómo ve el panorama electoral? Verídico. Por último, nos metemos con una problemática que preocupa y mucho: el grooming. ¿Hay una ley sobre esto? ¿Nos falta formación para cuidar a los chicos en internet? ¿Cuánto sabemos sobre estos delitos digitales como la sextorsión? Responden todas estas preguntas gente que sabe de verdad. ¡Mira que te comiste! Domingo helado y arranca Fuego Amigo. Ah, y feliz día, pa. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Feliz Día del Padre, Schurman, para Muchas vos y para gracias, Caruso también. Por supuesto, Caruso, feliz día para vos también. Feliz Día del Padre para todo el mundo. Bueno, un programa completito con mucha información. Yo no sé si arrancar por las carnes. ¿Vos te comiste un asado por el Día del Padre o no alcanzó? No, tengo familia vegetariana, así que me cuesta armar un asadito en casa. Sobre todo en estos momentos que hay pocas visitas, no se puede recibir gente y demás. Entonces asadito cuando se puede, algo chiquitito. O sea, te comiste un asado vegetariano. Un asado vegetariano, sí. Pobre Sí. 3 empanadas. ¿Vos, Caruso, Pobre comiste Diego. asado? No hubo asado hoy, pero estuvo lindo también. Se eligió otro menú, pero podría haber sido. Bien. Acá Está en muy casa, caro el asado. ¿Vos, Eli? No. Está No es caro el día de la madre, es Claro. el día del padre, así que no. Está caro el asado, pero hay información sobre acuerdo de precios con la carne. Exactamente, lo va a anunciar el martes al mediodía el presidente en un acto en Casa de Gobierno. Finalmente, recuerden que hoy venció el cierre de exportaciones de la carne Claro, porque eran por un mes que un había mes, dispuesto el claro. gobierno. Mientras durante este periodo estuvo negociando con los frigoríficos y con los supermercados, y el martes anuncia el presidente el acuerdo, que les contamos un poco de qué se trata. Básicamente lo que se va a hacer es mantener un cierre de exportaciones ya no total, sino del 50% de lo que se exportaba hasta diciembre de 2020, que eran unas 900.000 toneladas por año. La idea del gobierno es que lleguen entre 550 y 600.000, esto porque se mantienen las cuotas Hilton y otros compromisos de ventas al exterior que no están regulados por ese cierre de exportaciones, y lo que se va a prohibir absolutamente es la exportación de los cortes populares, del asado. Sí. Los habituales cortes que utilizamos nosotros para el asado, para que Schurman pueda hacer ¿Vos el decís que va a estar asado. más barato? No sé, Esa yo es la- digo esa lo es que la va a gran hacer el pregunta. gobierno. Esa es la gran O sea, la gente se va a gobierno- poder comprar una milanesa por Sí, el semana. gobierno apuesta que este acuerdo que se va a revisar todos los meses, que además va a incluir un control importante sobre los frigoríficos y sobre las maniobras de los frigoríficos que exportan, y que además va a completarse con un nuevo plan ganadero que va a dar créditos blandos, incentivos fiscales para que los productores produzcan más ganado y de mayor peso. Apuesta que esto baje en por lo menos, hablan de un 15, un 20% el precio en las góndolas. Se va a ampliar también la cantidad de cortes a precios populares, porque se garantiza también un abastecimiento para eso. Pero bueno, hay que verlo marchar, como todo en este país. Pregunta del millón. A ver, Schurman. Mesa de enlace. La mesa de enlace está que trina, o sea, Pero nada. está partida, tampoco está homogénea, digamos, ¿no? Exactamente, porque ¿Cómo sectores, están partidos? hay parte de la mesa de enlace que participa del Consejo Agroindustrial, que es quien negocia estas cuestiones con el gobierno. Entonces, claramente la mesa de enlace no tiene el poder que tuvo cuando fue el tan famoso paro del campo, y de hecho el cese de comercialización de carnes que dispuso cuando se cerró la exportación
Si bien tuvo mucha adhesión en el campo, la mesa de enlace pretendía extenderlo también al sector lácteo y al sector exportador de granos. No pudieron porque el sector lácteo ya había cerrado un acuerdo con el gobierno y los exportadores de granos están exportando como nunca, a precios internacionales como nunca, y no iban a dejar de hacerlo. Ahora, ¿para qué sirvió, Caruso, la medida de cerrar las exportaciones por un tiempito? En realidad fue una medida política, el gobierno para diciendo, negociar. Bueno, claro, paremos acá un poco la pelota, nosotros tenemos esta capacidad de acción, vamos a negociar. El otro día José Luis Expert. Bueno, ahí hubo. Tremendo fallido. Un fallido, Tremendo fallido. José Luis Expert dijo algo muy interesante y él lo apuró un poquito y me parece que está bien. Él dijo, la economía es una ciencia exacta, o es una ciencia matemática, o es una ciencia, etc. Y acá se va a ver que no, porque vos podés tomar todas las medidas que el manual te dice va a hacer que los precios bajen, pero después hay actores de la partida que van a empezar a jugar políticamente. La mesa de enlace tiene un sector que efectivamente está observando racionalmente en función de su negocio y hay otro sector que actúa en política. Sí, que está embanderado políticamente, con lo cual, más allá de que sea una buena medida, hay que ver qué voluntad política tienen estos actores para sentarse a cumplir con el gobierno. Otra pata del tema. Pregunté mesa de enlace, me contestaron una parte dialoguista y otra parte que está... Exacto, está rota, digamos, claramente. Está partida en posiciones diferentes y enfrentadas dentro de hecho, ellos querían extender el cese de comercialización, no es un paro, efectivamente. Y sin embargo no pudieron hacerlo. Bien, pero claramente la apuesta del gobierno fue obligar a todos los actores del mercado de carnes a sentarse a negociar y, bueno, finalmente cerrar un acuerdo que se puso las condiciones del gobierno. Pero la pregunta es otra, ¿eh? La pregunta es otra. Decía mesa de enlace o sector agrario por un lado, partido en dos, más dialoguistas, menos dialoguistas. ¿Los controles se van a realizar? ¿Van a servir para algo? Bueno, ese es otro punto muy importante que no va solamente el tema del acuerdo de las carnes, va con todas las políticas focalizadas que el gobierno lleva adelante. Si una medida no se puede fiscalizar, si no se puede controlar, no tiene mucho sentido teniendo en cuenta cómo juegan efectivamente los actores en este sentido. Y además tenés la pandemia. Es muy difícil poner en la calle a movilizarse a centenares de inspectores e inspectoras para llevar esto adelante. Por eso digo, está el gobierno y su capacidad de hacerlo. Recordemos que el Estado o la capacidad territorial del Estado durante los 4 años del macrismo fue devastada. Tenés la pandemia y tenés la voluntad de los actores. El gobierno, lo que yo no tengo duda es que el gobierno tiene toda la intención de poner en juego las herramientas que tiene para tratar de bajar los precios. Bueno, esperemos que sea eficaz todo esto y que, bueno, los argentinos podamos comprar carne a un precio más barato. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de algo que probablemente si están del otro lado, algún caso escucharon o les pasó o lo escucharon en algún lado, que es el grooming, el acoso a los niños, niñas y adolescentes utilizando redes de internet. Yurman, tenemos unas placas para contar un poco y meternos de lleno en el tema. Bueno, vamos a ver las placas, le pedimos al director que ponga las placas, ahí tenemos, grooming, acoso en las redes. El grooming es el acoso sexual y virtual a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto en un medio digital como por ejemplo redes sociales. El acosador simula ser un niño o una niña a través de un perfil falso para establecer una conexión y control emocional sobre los chicos. A través de distintas técnicas de manipulación, el adulto consigue que el niño o niña se desnude o realice actos de naturaleza sexual. Un poquito la definición de grooming, tema en el cual damos comienzo en este mismo instante. Bueno, estamos con Roxana Domínguez. Roxana es mamá de una víctima de grooming, pero si nunca escucharon su nombre, Roxana es una de las grandes impulsoras de que hoy estemos hablando de grooming en los medios de comunicación, que se hayan hablado a nivel nacional del tema y también tiene mucho que ver con la ley. Ahora vamos a hablar con vos. Bienvenida, Roxana. Y también estamos con Leandro. Leandro es víctima, fue víctima de grooming y también nos va a contar su caso especial y está en comunicación también vía Zoom, un especialista en seguridad informática, también para contarnos todas las herramientas que uno tiene que tener en cuenta, que se llama Sebastián Lombardi. Buenas noches a los tres. Vamos a arrancar por vos, Roxana. Hay mucha gente que probablemente es la primera vez que conozca tu historia. Contanos un poco cómo fue el caso de tu hija, cómo vos llegás a hablar de grooming cuando no se hablaba de grooming. Sí, bueno, mi hija en el año 2009 fue contactada a través de Facebook con 5 líneas activas donde mediante un juego de rol, ¿no? Un espacio virtual, le dieron un personaje a seguir y no le dieron, digamos,
tenía que poner de su esencia, no había un guión a seguir. ¿Tu hija cuántos años tenía? En ahí? ese momento, 13 años, año 2009 fue. ¿Podés explicar un poquito que es un juego de rol? Seguramente no todo el mundo lo sabe. El juego de rol, dentro de lo que es el manga, si bien el manga tiene un montón de historias que realzan los valores humanos, también tiene algo que deriva en el hentai, que traducido al español quiere decir perversión. Los chicos van tomando un personaje ahí, hay un adulto que es el que maneja la situación y a los personajes y los van naturalizando con contenido sexual. Digamos, diálogo explícito, sexo, ¿no? Por medio de letras hasta que obtienen imágenes. Tiene que ver con esto lo que se denomina pasos del grooming, ¿no? Se hace primero bajo el perfil falso, generó una amistad, después esa falsa amistad, ese vínculo que se genera, esa confianza, le van pasando fotografías, bailá, sacate la remera, comentame quién es mamá, papá, van sacando datos todo el tiempo. Van los generando chicos lo dan confianza para que los chicos después hasta hagan que eso. obtuvieron un material que tiene que ver con fotos. Que esto fue lo que pasó con tu hija. Sí, Volvamos sí. al caso. ese. Tuvo que ver con fotos, ella entrega fotografías y bueno, y ahí empieza toda una extorsión. La verdad es que el perfil que la captó fue un perfil de hombre, entonces pasó en un par y resultó ser una mujer y no vivía en nuestro país, sino que vivía en el exterior. ¿Cuánto tiempo estuvo chateando con tu hija haciéndose pasar por un hombre a través de este 2 juego? meses. 2 meses. ¿Y vos cuándo te enterás, cuándo te das cuenta de que algo algo estaba mal, digamos? En ese proceso fueron los cambios de temperamento de ella. Vos crías a tu hija, sabes cómo la vas criando y sobre todo marcó un aislamiento de dejar las actividades, como lo fue de ir a inglés, al fútbol, al básquet. Perdóname, Roxana, ¿qué edad tenía tu hija en ese 13 entonces? años. 13 años. Sí, esa iniciación de actividades y de sociabilizar que tuvimos todos a esa edad, lo llevó a las redes sociales, dejó la vida cotidiana y se quedó encerrada. Y vos al principio no entendés que a través de un dispositivo o una PC puede estar conectada con tanta gente y que alguien le pueda hacer daño. Yo me di cuenta por eso. Y aparte, ella en un momento me pide ayuda. Y ahí me entero de toda la situación ¿Ella qué que te tenía dice viviendo. puntualmente cuando te Y pide me dice, ayuda? mamá, necesito que me ayudes a salir de esto. Me siento en la compu, empiezo a ver lo que era y era todo contenido sexual entre adultos y menores de Le edad. habían sacado contenido sexual a tu Fotografías, hija sí. mediante esta trampa, una persona que se hacía pasar por un estafador, digamos, pero que se hacía pasar por un jugador en este videojuego. Sí, en realidad no, eso no era un videojuego, es un espacio virtual Un espacio puntual, virtual. como si estuviéramos acá Sí. y cada uno de nosotros adquirimos un personaje y va a estar alguien, ¿no? Que te va diciendo cómo te vas a ir moviendo dentro del juego. Ahora te pide ayuda porque ella no puede salir, porque hay un proceso de extorsión y entiende que necesitaba tu ayuda. Pide ayuda porque la presión psicológica era muy fuerte. Yo hoy te lo resumo en 3 o 4 frases, pero hubo 2 intentos de suicidio en el medio. Cuando estamos hablando de grooming, estamos hablando puntualmente de abuso sexual infantil, donde el abuso comienza desde lo psicológico y el poder que ejerce, ¿no?, ese adulto, ¿no?, hacia el menor de edad. Desde ese lugar te hablo. Ella sintió la extorsión. ¿Vos dijiste en algún momento que te fuiste a vivir a un campo para tratar de que no haya conexión con internet? Sí. ¿Es correcto eso? Sí, hoy lo resumo así, mirando. Nos fuimos, yo vivía en la ciudad, nos fuimos, ¿no?, a vivir más a lo que es el campo y sin embargo me la encuentran igual. Un día mi hija no volvió a casa y ahí comienza esto de que vos te vas enterando. Yo veía la definición de grooming, sí, a esa definición le falta que tiene la característica que si la distancia lo permite, el acosador manipula tanto al menor que van al encuentro y estás hablando de otro tipo de delitos que tiene que ver con el abuso concretado y en muchos casos la muerte. Ahora vamos a llegar a eso porque el caso de Micaela Ortega marcó un punto y digamos un Es punto un de antes y un inflexión después. y queremos hablar puntualmente de cómo impactó, pero yo lo que te quiero preguntar es, en ese momento no estaba el caso Micaela, no se hablaba de grooming, no se hablaba de delitos informáticos, se hablaba poco también del acoso sexual a menores en los medios. ¿Cómo hiciste vos cuando efectivamente te das cuenta de lo que era víctima tu hija y querés pedir ayuda al Estado, básicamente? ¿Qué pasó Ninguno ahí? de los padres estamos preparados para el abuso sexual infantil y que al verlo a nuestros hijos tan quebrados de lo emocional. Me costaba comprender que alguien atrás de una cámara, ¿no?, y con 2 cables le hiciera tanto daño psicológicamente. Y cuando vi y entré, que era una sala virtual donde interactuaban 65 personas, el diálogo, como adulta me doy cuenta, el diálogo que tenía y la presión, sí me creé perfiles falsos, interactué en el juego, tuve la posibilidad de contratar a alguien con conocimiento, porque yo no tenía ningún conocimiento del sistema de navegación, y empezar a entender ese mundo virtual.
Gané el juego, descubrí quién era su acosador, que resultó ser una mujer que vivía en México. Hice lo que pude y como me salió en ese momento, ¿sí? No teníamos ningún acompañamiento ni desde la justicia ni leyes como ¿Vos fuiste a penalizar el delito. denunciarlo en ese momento? Sí, pero hoy te puedo decir que sé que es una denuncia eso, pero conté lo que me estaba pasando y del otro lado tampoco te tenés que escandalizar por una foto que haya tenido en internet, ¿viste? Porque ahí tenés que ver que me hablaban del vacío legal, cómo lo encuadrás adentro. No tenías equipos investigativos en nuestro país que comprendieran tampoco la O temática. sea, no había ni respuesta ni tampoco acompañamiento de nadie. No, tampoco acompañamiento. Entonces lo que hice fue, tuve la posibilidad desde lo económico de contratar gente que me ayudara a saber qué pasaba del otro lado. Puntualmente, porque mi hija tuvo 2 intentos de suicidio y yo tenía que entender esa presión que ella tenía ahí, ¿no? Del otro lado, para demostrarle que una persona, esté donde esté, no tiene el poder, ¿no?, de presionarla tanto para que ella se quite la vida y que le íbamos a encontrar la debilidad al acosador del otro lado. Y lo que hice fue eso. A ver, ahora vamos a hablar con Leandro, que también va a contar su caso, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el punto de inflexión que marcó el caso de Micaela Ortega con la condena en 2016, donde se incluyó justamente el grooming? Contemos un poco el caso de Micaela Ortega, porque también fue una persona que se creó un perfil falso y a través de las redes sociales la citó, la violó y la mató. Y sí, Mica en el 2015 fue abordada, diciembre del 2015, por Jonathan Luna bajo un perfil falso, que fue Rochi de River. Manipula, vulnera, buscó el punto de debilidad de Mica que estaba pasando y las va al encuentro, ¿no? Jonathan Luna vio, manipuló y la asesinó a Mica, a pesar de que ya veníamos, que tenés una ley, pero nunca habíamos conseguido una política pública de Estado en prevención y la campaña. Era sumamente importante. Nosotras como madres, ¿no?, y parte del equipo de lo que era Mamá en Línea, veníamos, la sanción de la ley fue en el año 2013, ¿no? 26.904, se tipificó el delito de grooming el 13 de noviembre del 2013. 2014, 2015, pedimos una campaña de prevención porque veíamos lo que estaba pasando. Yo a mi hija la tengo viva de casualidad, lo mismo que Rosa Castro, que es la otra mamá que me acompañó en la lucha. No nos dieron la campaña, salimos a recorrer los municipios. 2014 habíamos pasado por Bahía Blanca. Se dan cuenta, ¿no? Están escuchando, están hablando de mamás que tienen que ir a recorrer el país, municipios, porque no las escuchaban, no existían las herramientas en el Estado para poder ayudarlas y ellas pidiendo por los medios y recorriendo, pidiendo ayuda hasta finalmente Y no hace tanto lograr. tiempo atrás, ¿no? Y no, No, hace no. tanto tiempo atrás. 2014 habíamos pasado por Bahía Blanca, donde el Consejo Deliberante vota por unanimidad el acompañamiento a la ley, ¿no?, y que se iba a hacer una campaña en el municipio que pedíamos que en los zócalos de los ABL coloquen lo que era el grooming y que se podía denunciar. Eso nunca se llevó a cabo. Roxana, me quedo con lo que dijiste, me parece que falta el rulito, el cierre, porque vos me dijiste, fuiste a México al encuentro Sí. de la persona que manipulaba a tu hija. Sí, cerramos ambas cosas. Sí, viajé a México para saber quién era quien acosaba a mi hija, busqué su debilidad. Sí, en México contábamos con leyes mucho más duras que tienen que ver con la distribución de pornografía infantil y la simple tenencia. Ahí me entero que en nuestro país la simple tenencia de pornografía infantil tampoco era delito. Entonces veníamos arrastrando varios delitos, no solamente lo que es la ley de grooming que no estaba tipificado. Bueno, cuando pasamos por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, esto no se llevó a cabo, captación de Micaela, Mónica Cid, su mamá, nunca recibió nada, ninguna noticia, porque siempre recordemos que no es lo mismo estar acá en Buenos Aires, capital, ¿no? Y los alrededores, el interior de la provincia tampoco tenía conocimiento de esto, nunca pudo hablar con su hija de que alguien bajo un perfil falso la podía captar. Llegamos a la muerte de Mica y todo el esfuerzo que veníamos haciendo desde el 2009 hasta el 2015, para nosotros, después que murió Mica, fue en vano, porque perdimos una vida. Y cuando después el Estado empieza a reaccionar desde una muerte, ya llegaste tarde. No tenés la fórmula para recuperarla. Y el grooming es un delito que se puede prevenir, la educación es el camino. Estoy convencida de esto. Ahora, en los colegios esto no lo enseñan. Y en ese momento pedíamos que a través del ESI tocaran en encuentros ocasionales que estas cosas podían pasar. Pero bueno, vos sabés que todas las instancias que tienen que ver con las políticas públicas en un Estado es muy difícil porque vos tenés que tener la persona correcta
correcta en el lugar correcto donde esto se tiene que aplicar. Bien. Y eso es muy difícil. Leandro, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como a Roxana y a su hija me sucedió que éramos previos a lo que era la ley 6.904, no existía. Y se habló muchísimo en ese momento de que eran delitos nuevos y grave error, era una gran mentira, que eran delitos que ya venían, que estaban en nuestra sociedad instalados. A mí me sucedió a través de un chat, sí, que estaba a través de una web móvil. ¿Cuántos años tenías vos? 14 años. La realidad es que estaba alojada en los portales de web de dos empresas muy importantes hoy de telecomunicaciones, ¿sí? Donde esos chats tenías un listado, ¿sí? Donde vos podías elegir la edad, podías elegir los gustos y tenías un listado de personas con las cuales podías dialogar. Lo notable en ese momento, que por ahí uno, con el pasar del tiempo y después de conocer a Roxana y de conocer su caso y habernos puesto a trabajar y acompañarla porque en ese momento había un proyecto de ley también en la Cámara que podía servir para futuro, fue darme cuenta que esas conversaciones con contenido sexual o el envío de fotografías con personas adultas, porque obviamente así estaban identificadas dentro de los grupos, era esto que se conocía como delito de grooming a nivel mundial. Obviamente meses después estos chats dejan o sea, se dan de baja porque teníamos la evolución del 2G al 3G. Vos todo eso te lo guardaste cuando Así tenías es. 14 años, a nadie, digamos, para vos. Es que para la edad no sé, ni sabíamos que era un delito, ni sabíamos qué sucedía. Era algo que, como dijo Roxana, que te naturalizan y vos decís, esto es normal. Pero esto sí es te sentías, común. sabías que había algo mal, digamos, que te sentías mal con eso. Exactamente, porque la persona que había recibido la fotografía también me lo decía, me lo indicaba, lo marcaba. Entonces es muy difícil por ahí comentarlo, charlarlo. Uno siente a veces vergüenza de contar ciertas partes de lo que a uno le pasan, y específicamente algo que nosotros marcamos y que bien dijo Roxana es que esto es un abuso, y hablar de eso es muy complicado, es muy complejo. Déjenme sumar a esta conversación, lo vemos ahí en pantalla, a Lombardi, que es especialista, ¿no?, en seguridad informática, y que seguramente hay muchos padres mirando y dicen, bueno, algunos tips para que nuestros chicos no caigan en esta situación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos podés ayudar un poquito a los padres? Sí, seguro. ¿Cómo va? Buenas noches. Y en realidad los estaba escuchando y, a ver, el trabajo que viene haciendo Roxana y Leandro es alucinante. Nosotros también desde Argentina Cibersegura, y el principal, tip que podemos dar es generar comunicación y un canal de confianza todos los días. Y esto se construye, con mucho esfuerzo con nuestros niños, niñas y adolescentes, en casa, en la escuela, ¿sí? Porque definitivamente no alcanza con soluciones de seguridad tecnológicas. Pero hay hay Esto tiene que signos, ser... perdón que te interrumpa, pero hay algunas cosas, Sí. hay mucha gente mirándonos claramente con la pandemia, no solo con el avance de la virtualidad, sino con la pandemia. Los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes están muchísimo más en las computadoras, en los teléfonos, en los videojuegos, streameando. ¿Qué cosas un padre, una madre, un hermano puede tener en cuenta como un signo de que algo raro está pasando en la red y tenemos que estar ahí cerquita entablando un diálogo con nuestros hijos? ¿Hay algún signo que podamos ver en nuestros hijos? Sí, Roxana lo dejaba muy claro. El cambio de hábitos, ¿sí?, es un signo. Lo que pasa es que, sin dudas, en la adolescencia estos cambios se dan. Entonces, hay que estar más atentos. También es muy necesario que como adultos nos involucremos, hasta nos incomodemos en conocer muchas veces las plataformas que utilizan nuestros chicos, porque definitivamente si yo no conozco ese espacio en el que ellos se sienten tan cómodos vinculándose, difícil pueda entender la dinámica, por ejemplo, de grooming. Ahora, Javier, en algún momento se decía, ¿no?, tiempo atrás, bueno, que la computadora esté en un espacio común. Claro, ahora están los teléfonos inteligentes, no hace falta la computadora. ¿Qué pueden hacer los padres, ¿no?, con los teléfonos de los chicos? Y bueno, en definitiva, a ver, ¿cuándo le damos un teléfono a un chico? Creo que todo comienza ahí. Si nosotros le damos un dispositivo conectado a Internet, que no necesariamente tiene que ser un teléfono, una tablet,
una notebook, una computadora en el cuarto, son todos dispositivos que nos abren, nos dan una puerta, una ventana a este mundo que es inmenso. Tiene tanto de positivo, pero seguramente estas cosas no lo son. Bueno, ahora lo tienen casi todo por las clases virtuales. Claro, totalmente, pero justamente en este avanzar en nuestra ciudadanía digital tiene que haber una formación. Y bueno, ustedes lo mencionaban, desde el año pasado, noviembre, tenemos la ley Mica Ortega, que avanzó y muchísimo en esta situación, ¿no? Roxana lo pedía a gritos muchos años antes, y bueno, hoy lo tenemos y es una herramienta sumamente útil. La concientización, traer, ¿sí?, al consciente que esto es una realidad, que esto es un delito, ahora, cómo denunciarlo. Quiero ir a un ¿sí? punto, Por ejemplo, porque han salido en los medios varios casos de madres que salen a contarlo, así como Roxana, heroínas que se cargan al hombro un poco la lucha, porque por más que está la ley, todavía en la justicia siempre va por detrás, el Estado va por detrás de estas madres que tratan de hacer algo con los casos de sus hijos. Y hay muchas madres que se han hecho pasar por su hijo cuando se dan cuenta y guardan la evidencia digital. ¿Eso está recomendado? Bueno. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que no? Cuando te das cuenta que ya hay alguien que se está haciendo pasar por alguien con tu hijo para tratar de sacarle material íntimo. ¿Qué puedes hacer vos como madre, como padre, como hermano? Ahí es fundamental entender que cuando nosotros nos involucramos en esa comunicación, ya el groomer, el delincuente, no está chateando con un niño, sino que está chateando con un adulto y deja de ser grooming, ¿sí? Entonces estamos embarrando, complicando la investigación. Javier. Lo mismo sucede, ya lo hemos visto en muchos casos, cuando nos queremos encontrar como adultos haciendo o engañando nosotros a ese delincuente y encontrándonos en el plano físico. Muchos casos en donde terminan los adultos peleándose, lesionándose en la vida pública y eso justamente cambia todo. Javier, déjame preguntarle a Roxana qué cambio de hábitos tuvo, ¿no?, a partir de esta situación que atravesó su propia experiencia, ¿no? ¿Cambiaste la manera de relacionarte? ¿Dejaste de usar los dispositivos electrónicos? ¿Qué pasó? Y pasó que asumí mi rol de adulta y de madre en casa. Dejé de ser amiga de mi hija, dejé de ser su compinche. Asumí la responsabilidad de que yo soy la que da las órdenes, el control y marca el camino correcto. El dispositivo con horarios. Vos decís que tú no te das cuenta de cuáles son los pasos que tenés que tener, sobre todo eso. En esta era digital, no porque yo tenga un TikTok o una red social junto a mi hija, yo tengo que ser una edad par. No, tengo que marcar horarios, pautas, negociemos con nuestros hijos. El diálogo es fundamental. Mira, cuando mi hija me dijo, mamá, necesito salir de esto, yo me di cuenta que estaba en esta plena era digital, yo cayendo en una era de modernidad, ¿no?, acortando mi edad, casi jugando con mi hija de par a par en un espacio donde es totalmente público, donde cualquiera puede transformarse en quien quiera ser porque el anonimato de Internet te lo permite, donde crearte un perfil falso con 2 clics lo tenés, donde miro el perfil de tu hijo. Vos le preguntabas a él cosas puntuales, que son detalles, por eso te lo voy contestando. Mira, te respondo tu pregunta. Vos tenés tics puntuales. ¿Mirás el muro de tu hijo? Sí. Bueno, tenés 2.500 amigos. ¿Vos conocés a los 2.500 amigos que tiene tu hijo ahí? No. Como mamá te digo, bueno, yo tengo también 2.500. Voy a subir la foto de mi hijo. Como adulta, ¿conozco a esas 2.500 personas donde subo la foto de mi hijo? Entonces, la responsabilidad viene desde el adulto, porque somos nosotros los que les dejamos a ellos el camino a consumir. Mi hija perdió el brillo de su mirada, se aisló. Para mí se aisló, pero que cuando ya estaba en el cuarto, con un dispositivo, yo digo, genial, tengo la puerta cerrada, la ventana cerrada, pongo llave, tengo rejas. Está conectado al mundo, donde todo el mundo puede ver lo que hacía. Entonces, mamá y papá tenemos la responsabilidad y la obligación de sentarnos y hablar con nuestros hijos y ver y hacerle entender que todo lo que se sube en la red queda para siempre en la red, que no hay derecho al olvido, hay que hilar fino un montón de legislación con respecto a lo que es Internet.
Yo te hablo de abuso sexual infantil y tenés que terminar discutiendo de la ley de relatorías, del derecho a la información, y empezás a poner en la balanza la libertad de expresión, y te estoy hablando de abuso sexual infantil. Hay mucho por hilar de lo que es legislativo con respecto a Internet. Pero ustedes, como medio de comunicación, tienen leyes. La radio tiene leyes. El correo convencional tiene leyes. Internet es la suma de todos esos medios de comunicación que tenía la sociedad. Sin embargo, no tiene una legislación que prohíba que esas grandes empresas sean el canal de la distribución de la pornografía infantil. No, total. Y esto que contás es re importante para todas las personas que te están escuchando, porque además hay poca concientización. Además de que no están esas herramientas, no es que no hay funcionarios que se dediquen a eso, porque hay fiscalías especializadas, abogados especializados, pero son pocos. No hay una decisión desde el Estado de abordar de verdad de forma integral el grooming, desde la educación, desde la justicia. Por eso, Roxana, yo te quiero agradecer no solo por estar acá en Fuego Amigo, sino por la lucha que das y por la concientización, que no bajás los brazos y seguís adelante, porque hay muchísimos madres, padres, hermanos, familias que han quedado destrozados por el abuso sexual infantil a través del grooming, a través de Internet con perfiles falsos. Muchísimas gracias por venir. Te vamos a volver a convocar porque es un tema que nos preocupa. Gracias, Leandro, también por compartir tu experiencia. Si me das un Sí, yo también te iba a contar que había, no había. Hay, justo decías un compromiso del Estado y bueno, no dejar escapar que obviamente se creó el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming, que hoy no solamente implementa, gracias a Roxana, que es la cabeza y la directora de este instituto, sino que además se está intentando llevar a través de un programa que diseñamos a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y se está comenzando a capacitar a las fuerzas policiales de las provincias a nivel nacional y a las fiscalías, Muy y también a través del sistema educativo para los docentes y padres, para que se involucren en la temática y brindarles las herramientas para poder afrontar este problema que nos azota a nivel nacional. La ley Mica Ortega lo que arrastra es eso, la política de Estado aplicada al compromiso de que la sociedad tiene que evolucionar sí o sí, que es articular los tres poderes. Bueno, Muchas les gracias, agradecemos a los tres, a Sebastián también. Gracias por traer acá información en un tema que, de nuevo, le falta todavía mucho. Bueno, gracias y buenas noches. Bien, y damos vuelta a la página. Viene Gisela Marciota, vamos a hablar de equidad de género, de COVID, de campaña, año de elecciones. Pero la presentamos con el siguiente informe. El 11 de junio el Congreso aprobó la Ley de Equidad de Género en Medios, una nueva ley y conquista feminista. Hay quórum y hay 136 votos afirmativos. De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en tener una ley que promueve la paridad y diversidad de género en medios de comunicación. Periodista de profesión, Gisela Marciota, hoy diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, había impulsado otro proyecto similar y apoyó el aprobado. Esta ley lo que va a lograr es que empecemos a erradicar de verdad y de una vez la violencia por razones de género. En asuntos pendientes de diputados quedó la Ley de Emergencia de COVID, que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios que permiten determinar distintos niveles de restricciones para la administración de la pandemia. ¿Se aprobará esta semana? En Fuego Amigo recibimos a la diputada Gisela Marciota. Bien, Gisela, gracias por estar esta noche con nosotros en Hola, en Fuego ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches, feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día a los papás que nos están mirando y en especial al mío. Aprovecho y paso el saludo. Ya estuve con él. Arrancamos con el tema de equidad de género, ¿te parece? Dale. Contame un poquito, pues había generado cierta resistencia en algunos sectores, en los medios, en algunos sectores de los medios y también en el Congreso de la Nación. ¿Puedes dar los 2 o 3 lineamientos principales de esa normativa? Hubo y se hizo así como mucho ruido, sobre todo ese día, porque era inminente que se convirtiera en ley, como terminó sucediendo. Y claramente ese ruido a mí me ratificaba que estábamos en el camino correcto, ¿no? Porque, a ver, esta ley viene a ampliar derechos, esta ley viene a traernos un poco más de justicia social en los medios de comunicación. Y esta ley viene a marcar un camino que nos va a llevar, que es un tránsito, que es un recorrido largo, que tiene que ver con llegar a una sociedad con equidad, ¿no? Y para llegar a esa sociedad con equidad se necesita tener medios con equidad.
Claramente esto genera miedo. Siempre que hay un tránsito hacia un cambio de paradigma y siempre que hay ampliación de derechos, hay sectores que reaccionan. Hay sectores que reaccionan y que por algún motivo tienen miedo, no tienen interés, no tienen ganas, o les afecta alguna situación y reaccionan de esa manera. Ahora, en el Senado no había pasado eso, que eso fue como, por lo menos para mí, la sorpresa que estábamos esperando que salga la ley rápido, porque en el Senado salió por unanimidad. Claro, lo que pasa es que esa era una media sanción. Pasando a la Cámara de Diputados, se convertía en ley. En el Senado, era una media sanción, después tenía que venir a diputados, tenía que pasar por comisión, tenía que tener dictamen y tenía que pasar por el recinto. De hecho, ahí no fue por unanimidad. Ahí quedó claro que había un sector muy importante de los medios de comunicación que no están en esta búsqueda que tiene que ver con una sociedad que llegue a la equidad. Y yo decía, y lo dije en el discurso en el momento que hablé, en el recinto, porque además nosotros desde el despacho presentamos un proyecto también en esta búsqueda y por supuesto que lo dejamos de lado en el sentido de que era tan necesario y tan urgente que esto se convirtiera en ley que no íbamos a generar ningún tipo de modificaciones. Yo creo que se especuló mucho porque si hacíamos modificaciones tenía que volver a la Cámara de Senadores y no iba a convertirse en ley. Mucha gente por ahí es como medio microclima, ¿no? Equidad en los medios de comunicación. Si vos querés que te cuente ¿qué de qué se trata. significa? ¿Hay un cupo concreto? No. ¿Es para los medios públicos y para los medios privados? Para todos. Es para todos los medios, no hay un cupo. Esto es un tránsito hacia esta búsqueda de la equidad, no es algo impulsivo ni compulsivo, no es que por ahí se convirtió en ley, entonces ahora van a despedir, a echar a la mitad de los varones periodistas y van a tomar a la otra mitad que van a ser mujeres y diversidades. No, no es así y tampoco es pura y exclusivamente para periodistas y que están o delante de cámara o detrás de cámara, es para toda la composición del medio de comunicación. Todos los trabajadores de los medios de comunicación. Exacto, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en su totalidad. Esa es la búsqueda de la equidad y que incluye mujeres y todas las diversidades. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de esta ley. Cuando se genera una vacante, ya sea porque una persona se va o porque la empresa crece periodísticamente y necesita tener más trabajadores o trabajadoras, bueno, ir incorporando mujeres y diversidades. Ir incorporando no solamente, como decía, en lo que tiene que ver con lo que se ve o lo que se escucha, sino también la idea es para completar esa equidad que se pueda estar en las mesas de decisión, claro, que es ahí donde tenemos, exacto, que es ahí donde tenemos que estar, porque ahí es cuando vamos a empezar a cambiar en serio este relato que se construye en los medios de comunicación que necesitan de la diversidad en forma transversal, porque si nosotras no estamos en esos lugares, no se comunica de la misma manera, pero no porque tenemos que estar caprichosamente, sino por una cuestión de sentido común. A ver, una aclaración que creo que es necesaria porque en las redes van a castigar con la pauta a aquellos que no cumplan con la ley. ¿Puedes explicar ese punto en particular? Sí, no hay castigo, no es una ley punitivista, es una ley que busca un incentivo al cumplimiento de la ley. Esto quiere decir que lo que hay es, comillas, premio para aquellos medios de comunicación que cumplan con la ley. El lío que se había armado ese día, porque querían reducir la discusión a este artículo que tiene que ver justamente con el incentivo, que dice que el medio que tenga lo que se dice como el sello, ¿no? El certificado de equidad, de cumplimiento, que es un medio con equidad, que hasta incluso la ley dice se puede utilizar ese certificado de equidad para hacer prensa, porque la sociedad va a agradecer que el medio tenga equidad, porque quiere decir que va a estar recibiendo en su casa, cuando estás entrando a la casa, ya sea por la tele, por la radio, con un diario, estás entrando con un mensaje que es mucho más plural si vos tenés un medio que tiene un certificado de equidad. Entonces, cualquier persona que va a recibir eso lo va a recibir mejor. La pauta lo que dice es que lo que va a suceder es que va a tener ese medio prioridad en la asignación de la pauta. No es que le va a sacar al que no cumple. Claro. El que ya recibe, no va a dejar de recibir. Y ese certificado lo recibe no por una sola, condición o cumplimiento. Creo que hay como 7 pautas, Son 7, ¿no? Pero con que cumpla 4... Ya con 4 de esas 7 tiene el certificado. Exacto, con 4 de los 7 tiene certificado, lo va a dar el órgano de aplicación, que eso lo va a determinar el Poder Ejecutivo en el momento que se empiece a reglamentar la ley y después que se empiece a aplicar. Una fake news que circuló cuando se habló de equidad era que te iban a obligar a hablar con la E.
Sí. Ayúdanos a aclarar qué significa el lenguaje inclusivo. Me sumo a lo que dice Cata, ese es uno de los 7 puntos, digamos. Uno tiene que cumplir 4 de esos 7. Eso es un artículo. No, es un artículo. Pero no es hablar con la E. No, lo que dice es que se tiene que promover desde los medios de comunicación el uso del lenguaje inclusivo. Primero que sería una pavada mayúscula que se obligara, primero que no se obliga por ley a hablar a nadie de ninguna manera, porque estaríamos ahí sí atentando contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en general. Ahora, y también sería una barbaridad mayúscula hoy y a obligar a hablar de una forma que todavía está en discusión gramaticalmente. Esto tiene que ver con una conciencia de género. Lo que plantea la ley es promover ese uso para concientizar y salir del discurso binario de género. Entonces, eso es lo que tiene que... No es que vamos a empezar a hablar con la E, vamos a decir todes obligatoriamente. De hecho, se basa en algo que dice las Naciones Unidas sobre el lenguaje inclusivo, que no tiene que ver con hablar con la E. Gisela, no, tiene que ver con concientizar. A pesar de todo esto que estás explicando, Patricia Bullrich habló en el medio de la confusión que quisieron generar sobre la ley de equidad y mira lo que dijo. Cada periodista tiene que poder hablar como quiere. Sí, el periodista que quiere hablar con el lenguaje inclusivo, que no es el lenguaje oficial de la República Argentina, que lo haga. Ahora, esto votarlo por ley es una aberración inconstitucional, en definitiva una forma de censura, porque al final te van a decir, a usted lo ayudo y a usted no lo ayudo porque usted habla como yo quiero. Hay alguien que te dice cómo tenés que hablar. Bien. No es así, según tu explicación. No. Yo lamento profundamente que se desinforme de esta manera y que se genere esta confusión, porque lo lamentable cuando, viste que dicen algo que es mentira y se repite, y nosotros tenemos que estar diciendo, no, es mentira, es así. Lee la ley, además. Sí, pero no, es que esto es una intención. Seguramente que leyó la ley. Esto es una intencionalidad política de confusión adrede. Ahora te saco a Patricia Bullrich del medio, te sumo a los legisladores de Juntos por el Cambio que se opusieron a esta ley o se levantaron sus bancas y ni siquiera la votaron. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, se sostenía y ellos hacían hincapié en una interpretación tomada de los pelos justamente para generar esta confusión, básicamente por el tema de la pauta. Ellos decían y sostenían lo que sostenían algunos grupos y medios de comunicación al respecto. Durante la jornada sí, hubo muchísimas presiones, un montón de de diputados, y yo como periodista que estaba, que había presentado también este proyecto en esta búsqueda de la equidad, y que querían como sacar de contexto. Yo había dado varias notas ese día, que fue a su vez así como muy, muy paradójico, ¿no? Porque estábamos debatiendo la equidad de los medios de comunicación en el Congreso en un rato, ¿no? Y había hablado con una radio, que no importa cuál, pero una radio muy importante, y me cuestionaban el proyecto, y en la mesa eran 5 periodistas varones en contra del proyecto. Y era como, viste, yo decía, pero claro, que no hay posibilidad de que podamos hacer una reflexión más o menos seria sobre la búsqueda de equidad cuando son 5 periodistas varones en una mesa en contra del proyecto. Que la mayoría de los colegas varones que tienen lugares de visibilidad salieron todos a destrozar la ley sin leerla, como no nos apoyaron. Pero en el fondo no hay otra cuestión que tiene que ver más con lo que planteabas antes, digamos. Hay una intención de oponerse para marcar una línea, en todo caso, en la intervención del Estado. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás viendo la tensión que hay, quizá lógica, entre el derecho a la libertad de expresión y la regulación del Estado respecto al funcionamiento de los medios, que no es una novedad, pero parece ser bandera que va mucho más allá, digamos, ¿no? del caso puntual? A ver, yo creo que acá lo que hay, obviamente que hay grupos con determinados intereses y que generaron esta determinada presión, y que no es una novedad y que es histórico, y que esto que vos planteás es algo que viene sucediendo, y que cuando surgen este tipo de leyes que van a modificar de alguna manera lo que venía diciendo, ¿no? Que van a generar un cambio de paradigma en el tiempo, porque no lo vamos a ver de un día para el otro. La aplicación de esta ley y el resultado de la aplicación de esta ley no se va a ver cuando se empiece a aplicar. Esto se va a ver durante unos años, muchos años. Digo, los medios van a tener equidad en muchísimo tiempo. No lo vamos a lograr de un día para el otro. Esto es un tránsito a alcanzar, y es un objetivo a alcanzar, y por eso es necesaria esta ley.
a ver, no tiene explicación que se oponga nadie a esto, excepto por especulación política. O sea, lo único que hay en el momento que vos estás diciendo lo que dice, y escuchábamos recién a Patricia Bullrich, es solamente tener ganas de especular políticamente, confundir y desorientar y generar esto que digo, que tenemos que venir a explicar y que del otro lado están diciendo, bueno, pero uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. A ver, tiene que ser y debe ser la búsqueda de una sociedad con equidad, que ese es el objetivo mayor que tiene el feminismo, porque el feminismo es eso, ¿no? El feminismo es la búsqueda de la justicia social. Entonces, el objetivo a alcanzar es una sociedad con equidad. Y eso, digo, no hay un partido político, otro partido político. La búsqueda de la sociedad con esa equidad, con pluralidad de voces en los medios de comunicación, que lo que termina sucediendo además es, si vos tenés esa sociedad con equidad, a lo que llegás, a lo que se logra como objetivo, es la erradicación de la violencia por razones de género en una sociedad con equidad. Digo, ese es el objetivo mayor. Bueno, vos decías, Gisela, que esto con el tiempo se va a ir viendo, ¿no? Cómo esta ley va a ir funcionando. Y va a llevar mucho Ahora, tiempo. Necesitamos una ley urgente que es la de emergencia COVID, ¿no? Que viene demorada también. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que con esta ley en otro aspecto. Que es, esta es la ley que antes de que llegara al Congreso de la Nación, antes de que la enviara el presidente al Congreso de la Nación, salieron a decir que eran superpoderes. O sea, antes de leerla. O sea, y lo mismo hacen con cada ley, con cada proyecto que envía el Gobierno Nacional. Antes buscan un título negativo para desvalorizar, desprestigiar, desmerecer, y que el debate se vaya por otro lado, en vez de ir a la esencia del debate. Esta es una ley, para mí es muy importante que se convierta en ley, porque ordena muchísimo todo lo que tiene que ver con las medidas que se tienen que tomar en las distintas etapas que se va pasando respecto del COVID, en cualquier provincia, en cualquier ciudad, en cualquier provincia de la República Argentina. Esto tiene que ver con distintas categorías que establece la ley. De acuerdo a esas categorías de niveles de contagio se toman determinadas medidas, la famosa fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, pero todo eso regulado por esta ley. Entonces evitamos, y esta ley lo que hace es ordenar esas decisiones en pos del gobernador o del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son ellos quienes toman las medidas de acuerdo a esta ley. En caso, solo, sí, esto es lo más importante, porque dicen, no, son superpoderes. No son superpoderes porque las medidas las aplican los gobernadores. Solo si pasado los 20 días, que es el tiempo donde se empiezan a ver si las medidas dan resultado o no dan resultado, si esas medidas no dieran resultado, ahí el presidente de la Nación puede decidir profundizar la medida que se aplique justamente para cuidar la vida de las personas que vivan en ese lugar. ¿Esa resistencia tiene que ver con el año electoral? Sí, a ver, es una forma lamentable de construcción política, ¿no? Pero el año pasado hablaban un poco más, consensuaban un poco más. Este año es como nada. Y es que este es un año electoral. Y claramente, estamos hablando de una oposición que se maneja mucho por encuestas, que sabemos que van como modificando el discurso en función de las encuestas, sabemos que gestionar y que gobernar en pandemia tiene mucho que ver con dar noticias que no están muy buenas, que hay que tomar decisiones que son antipáticas y que generan malestar social, y que eso, en un año no electoral, más o menos la oposición en algún momento acompañó y después dejó de acompañar. A mí me apena en el sentido de que es como una falta de estar a la altura de la circunstancia, una falta de responsabilidad que tiene que ver con algo mucho más grande que nos está pasando, que le está pasando al mundo entero, y que no puede haber ahí ningún tipo de diferencia que no sea por encima de todo está la vida. Y después sí tenemos un año electoral, obviamente que hay un año electoral por delante, pero hay gente, no sé, recién leía una noticia tremenda en Rosario, que muere una mamá, un niño de 10 años, la abuela. Esas cosas están pasando todavía. Bien. Gracias, Gisela, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, por favor, gracias. Bien, noticia bomba con el señor Bomba, ¿eh? Llegan
muchas más vacunas a la Argentina y esto es una buena noticia para dar. No voy a picar porque es una muy buena noticia, efectivamente. Voy a repetir un jueguito que hacíamos hace poco. Sí. ¿Se acuerdan cuando sabíamos de memoria qué avión salía en este caso, bueno, era a Moscú? Yo nunca supe nada de memoria, pero... Bien. Bueno, en general, la mayoría de los mortales sabíamos a qué hora salía el avión, qué número de avión tenía. Lo seguíamos por un mapita, a ver cuándo estaba llegando, qué día volvía, bueno, No, etcétera. vos me parece bastante obsesivo. Bueno, perdóname. Caruso tenía un centro de control con los Pero perdóname, El teníamos número del avión. Es increíble. Teníamos un pequeño problema, se llamaba pandemia, y de repente aparecía la solución que eran las vacunas. Se habían bueno, está bien. Si a ustedes les parece que mandar un avión a Moscú y volver, una pavada. Pablito, venía con la- No era yo una te banco. Gracias, Diego. Yo te banco. Yo miraba el avión, veía cuándo llegaban, siempre en buenas noticias, paso a paso. Bueno, Eli, qué bueno que hay pandemia, porque si no, cuando nos inviten Bueno, a comer la yo buena paso. noticia es que ya perdimos registro y tenemos que andar anotando las cosas porque vamos perdiendo, insisto, la cantidad de vacunas que llegan. Esta semana, si todo sale bien, pueden llegar a través de Seiza más de 5 millones de dosis de vacunas. ¿Cuánto? Más de 5 millones de dosis de 5 vacunas. millones de vacunas esta semana. Sí, efectivamente. Es un Son montón 6 eso. vuelos. Por supuesto, tienen que darse todos los cronogramas, ¿no? Ya Sí. está claro que adelantar cosas, darlas por hecho en estos casos no es recomendable. Pero son 6 vuelos en los cuales vendría más de 5 millones de vacunas, 2 de China, 2 de los Estados Unidos y 2 de Rusia, por supuesto, con distintos tipos de vacuna. Además, hay otra muy O buena... sea, la Sputnik y la Sinopharm. Claro, y AstraZeneca, Y AstraZeneca que vienen de de Estados Albuquerque, de los Estados Unidos. Bueno, además hay otra muy buena noticia que tiene Sí. que ver con que el laboratorio Richmond ya terminó de producir, Sí. por supuesto, de Sputnik, una partida que está absolutamente lista. Hay 2 más para ser finalizadas cuánto? en ¿De julio. cuánto? 460.000 dosis, Vamos. uno de la vacuna Sputnik, y que se entregaron ya a la empresa que realiza el transporte. ¿Esto está listo para utilizar? No, todavía tiene que estar la validación del Instituto Gamaleya y Sí. por supuesto también aquí del ANMAT en nuestro país, pero están disponibles. ¿Y cuánto falta eso? Bueno, son los trámites burocráticos que efectivamente hay que respetar porque es lo que Habían- garantiza... Habían comunicado 500.000 por semana, ¿no? Sí. El laboratorio Eso Ritmo sería cuando un empiezan gran a producir. ritmo. Sí, 2 Por eso- millones por mes. Al principio y después 5 millones por mes. Casi, casi 500.000 dosis ya están listas y hay 2 lotes más para producir durante julio. La otra muy buena noticia tiene que ver por esto que va a permitir sostener el ritmo de vacunación y por ende la cantidad de personas que efectivamente se van vacunando. En la provincia de Buenos Aires, a partir de antes de fin de mes ya van a estar empezando a vacunar a sub 40. Obviamente son personas sin enfermedades previas. Sub 40 en Provincia de Buenos Aires. ¿La Provincia ciudad de no? Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires esta semana inscriben a las personas que tienen entre 40 y 44 años sin enfermedades previas Recorcholis. y menos de 40 años. Se espera que antes del 30 de junio también se empiecen ¿Menos de a 40 convocar. cuándo? Antes del 30 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que son buenas noticias por donde se las mire. Esto, recordemos, no quiere decir que hay que andar soltando el barbijo ni andar sin los cuidados necesarios. Pero Sí. no es ya la luz al final del túnel. Nos está iluminando, tenemos que ir con cuidado. Hay un porque horizonte. además el 30% de la población en la Argentina prácticamente está vacunado y son números Sí, un muy poquito más también. No, ¿eh? está buenísimo. Además, Sí. si llega todo esto antes de que termine el invierno, es Bien, importante. vamos a ver el fuego amigo del día y nos despedimos con esto. Uy, sí, claro, porque Y- fuego amigo no es fuego amigo si no tiene el fuego amigo del Y día. vamos a ver si cuando lo leemos, Cata dice recorcholi. Esa fue repoblación de riesgo, ¿eh? Es de Elisa Carrió, el fuego amigo del día. A ver, ¿qué dice? Es el fuego amigo de la campaña también. Mi partido está cansado del destrato y los radicales también. La verdad que la interna es junta Arde, todo el ¿no? cambios. Arde. ¿Cómo están todos? El Tirando para un destrato del lado, para el PRO. otro. Del destrato del PRO. Claro, se están pegando entre los partidos, ¿no? Los Sí. radicales contra el PRO, dentro del PRO mismo también algunas pulseadas respecto al distrito donde compite cada uno. Apareció Manes, hizo más lío. ¿Cómo está? ¿Cómo Medio está? tarde el radicalismo se cansa el destrato, ¿no? Ya se cargaron a toda su historia Bueno, prácticamente. había una gran discusión sobre cuántos ministros radicales había en el gobierno de Macri.
pero un poquito más sedados que en estos tiempos. Ahora arde la interna de Juntos por el Cambio en un año electoral. Recorcholis. Bueno, Yurman, se nos va el programa, ¿eh? Les agradecemos a todas, a todos, a todes en mi caso, ¿eh? No es obligatorio, nadie me obliga, por estar del otro lado en este domingo tan feliz. Y feliz Día del Padre a todos, los padres que Sí, están a mi mirando. papá también. No sé si me estás De la mirando, pero bandera feliz también. día. Bueno, al mío también, por supuesto. ¿Nos reencontramos mañana? Sí, por supuesto, para hacer este gran programa que se llama Fuego Amigo. Chao. Chau.